Señoras, señores, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un gran placer darles la bienvenida a este almuerzo de trabajo del ciclo 2023. Queremos destacar, como es habitual, el apoyo, la colaboración y la asociación que hacen muchas empresas con nosotros para llevar adelante estos emprendimientos. Reconocemos a ADAU, Automóvil Club del Uruguay, Alebut, Alfa, ANCAP, BPS, Brou, CARU, SINUR, Círculo Católico, COPSA, CUTSA, EFICE, Grinor, SACEM, IGB, INACOP, Masonería del Uruguay, Megalabs, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MIRIN, NetGate, Nuevo Manantial, OCE, Partido Independiente, UTE, PwC, UDE. Presenta este almuerzo Banco República. También nos acompañan ANCAP, Antel, Automóvil Club del Uruguay, Banco de Seguros del Estado, SINUR, Shandong, Chivas, Deicas, Isbel, Mirin, NetGate, Radisson Montevideo, Megalabs, SECOM, Securitas, Universidad de la Empresa, Adhieren, CUTSA, Dedicado, Disco, GM, Memory, Publinter, SECOM, Apoyan, Avícola del Oeste, Bayton, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas, SEM. En la mesa de cabecera nos acompañan aquí a las autoridades de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, a quien damos la bienvenida también, al orador invitado, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Acompañan al disertante, Presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja, Ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, Ministro de Industria, ingeniero Omar Paganini. Vamos a tener unos minutos también al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y al prosecretario de la Presidencia, Diego Ferrés, que en estos momentos se están desarrollando los acuerdos ministeriales del presidente, así que están ocupados, pero van a acompañarnos, van a estar con nosotros en un rato. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner. En las mesas principales, los senadores doctora Graciela Bianchi, doctor Jorge Gandini, diputados Álvaro Perrone, embajador de Ecuador, doctor Roberto Illingworth, embajadora de Perú, Elizabeth González Porturas, embajador de Arabia Saudí, Yaed Hakim, embajador de Suiza, Daniel Dersich, embajador de Paraguay, Juan Manuel Brunetti, presidente de ANCAP, ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente del Banco de Seguros del BPS, Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Seguros del Estado, doctor José Amorín Valle, presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de Industrias, señor Fernando Pache, presidente de la Cámara de Comercio, señor Julio César Lestido, presidente de ARU, ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, señor Ignacio González, presidente de CUTSA, señor Juan Salgado, presidente de COPSA, señor Juan Scaglione, presidente del Automóvil Club, señor Jorge Tomasi. A representantes de organismos públicos y privados, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les dejo el número, que además lo tienen en la mesa, para enviarnos sus preguntas, sus sugerencias. Es el 098-788-999, un teléfono que activamos vía WhatsApp para recibir las preguntas, y quienes lo harán serán el señor Pablo Fernández y Miguel Nogueira, que están por acá con nosotros. Transmitimos en vivo por la red
que llega a todo el país, y también los principales conceptos van a estar en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y Asuntos Públicos. Está llegando el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, como les decíamos, y va a estar por acá con nosotros. Señoras, señores, es un gusto invitar a hacer uso de la palabra al presidente de AMDM, doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Buen mediodía para todos. Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Miere, autoridades nacionales que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, por mi intermedio y el motivo de estar aquí es saludarlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que ayer realizó su 78ª Asamblea General Ordinaria. Y por primera vez, después de unos años, dio un resultado positivo, una institución sin deudas, con propiedades y con un buen balance de actividades y capacitación. Muchas gracias. De golpe, nos olvidamos de los 2 años y meses que padecimos de pandemia y en solitario. Nos olvidamos, fueron 2 años perdidos. Cuando yo les estoy diciendo un balance en positivo, es porque fueron 2 años en negativo, 3 años en negativo. Entonces, yo les digo a todos ustedes, realmente fue una situación calamitosa, acá y en todo el mundo. Lo importante es darnos cuenta que hoy estamos juntos, que nos pudimos abrazar, nos pudimos saludar y podemos estar codo con codo, en serio. Eso tenemos que reconocerlo. Estamos en un país extraordinario, un país maravilloso, que no le damos respeto, en serio. En serio, vamos a un restaurante y nadie es capaz de decir bienvenido. ¿Cómo es posible? Yo vengo de Europa, fuimos con mi señora al Congreso del CIAPI, yo se los comenté. 450 empresarios, a cualquier restaurante que entrábamos, era bienvenido, quiere servirse algo, por favor. Y acá vamos, ¿cuántos restaurantes tenemos? 3, y no te atienden. Entonces, tenemos que calibrar qué es lo que nos ha pasado. Nos ha pasado que fueron 2 años y meses de parate absoluto. Y todos los empresarios sufrieron. Y muchos de nosotros también, pero hoy decimos, miramos hacia adelante con mucha expectativa, con mucha esperanza, con un nuevo gobierno que no importa, somos todos uruguayos. Alguien gobierna. Lo importante es que nos damos cuenta que somos todos uruguayos. Hoy invitamos al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social porque las cifras que él y su ministerio manejan también son positivas o van avanzando hacia algo interesante. Y lo interesante es ir adelante. Eso es haciendo que las cosas sucedan, no es simplemente un eslogan, es una obligación. Ir a hacer que las cosas sucedan. Si decimos que va a suceder, va a suceder. Y lo vamos a hacer porque somos nosotros. Y cada uno de ustedes también. Somos todos uruguayos. 45% descendientes de españoles, 40% descendientes de italianos, un grupo de fenicios, entre los que estoy yo, mi mujer que es alemana y el resto todos descendientes de europeos. Así que lo que estoy diciendo es verdad. Muy bien, el señor ministro recibe un reconocimiento por este almuerzo de trabajo
para colgar en su oficina o en el hogar. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gran gusto, un agradecimiento sin duda a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta invitación, particularmente en la persona de su presidente, el doctor Jorge Abuchalja, y de todo su equipo de trabajo. Gracias a todos ustedes por estar, por acompañar. Uno siente que estos almuerzos han pasado a ser un clásico en el Uruguay, donde se espera que cada uno de los que somos invitados pueda decir cosas especiales, y en ese sentido vamos a tratar de decir algunas cosas que creemos que son importantes desde nuestro punto de vista. En ese sentido, estructurar la presentación en dos partes. En la primera parte vamos a presentar los principales datos de la situación laboral de nuestro país, que además son parte medular de nuestra agenda, estructurado en torno a empleo, salario, relaciones laborales y previsión social. En la segunda parte vamos a trasladarles algunas reflexiones sobre los desafíos políticos que nuestro país enfrenta para los próximos años. Entonces, empezando por la situación laboral. En materia de empleo, todos los indicadores señalan que la situación del primer semestre del 2023 es la mejor desde el año 2017. El proceso de deterioro del empleo comenzó en 2015 y se fue agravando gradualmente hasta el 2019. En los últimos 3 años previos a la pandemia se habían perdido 50.000 puestos de trabajo y las tasas de desempleo venían aumentando de manera sostenida. Con la pandemia se produjo obviamente una nueva afectación del empleo que incluyó una caída adicional de 60.000 puestos de trabajo más, por lo que la pérdida de puestos de trabajo entre 2017 y 2020, en 4 años, fue de 110.000 puestos. Entre 2021, 2022 y la mitad de 2023, 2 años y medio, se han recuperado los 110.000 puestos de trabajo, alcanzando el nivel de 2017. El número de personas activas y ocupadas es el mayor desde esa fecha y todo indica que se podrá seguir avanzando. Esto se ha logrado a pesar de haber sufrido una pandemia y es, comparativamente con otros países de la región y del mundo, una recuperación muy destacable y yo les diría más temprana y más rápida que en buena parte de los países del mundo. Hay quienes han pretendido disminuir este logro hablando de que se trata de empleos de mala calidad. Pues bien, los datos contrastan claramente esa afirmación. Hay más empleo formal, el subempleo no ha aumentado y los trabajadores en seguro de paro se están reduciendo. Los trabajadores formales aumentaron en un 5% con respecto a los años previos a la pandemia. Se trata de un caso excepcional y destacado a nivel internacional. 8 de cada 10 trabajadores son formales. Esto significa que tienen cobertura previsional y derecho a los subsidios por desempleo y enfermedad. Y esta mejora es auténtica porque se produce habiendo aumentado la cantidad de personas ocupadas. Pero además, el subempleo, es decir, la cantidad de trabajadores que declaran trabajar menos horas que las que desearían, se ha mantenido en porcentajes similares en torno al 8%. Y el promedio de trabajadores en seguro de paro viene reduciéndose de manera paulatina y continua, ubicándose en el primer semestre de este año en torno a los 44.000. Además, ha aumentado el número de empleos verdes, duplicándose en 5 años y alcanzando a los 90.000 en todo el país. Por lo tanto, la afirmación de que el empleo
que el empleo creció en base a puestos de baja calidad no tiene ningún sustento. Por otra parte, durante el año 2022, a partir de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la OIT, se avanzó en la implementación del Sistema de Información del Mercado Laboral, que se diseña en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de Previsión Social. Este proyecto permitirá incorporar la información sobre el mercado de trabajo en un sistema integrado y público que permitirá al Estado, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos acceder a información que hoy se encuentra dispersa sobre empleo, seguridad social y negociación colectiva en todo el país. En materia de capacitación laboral, desde el INEFOP se alcanzó a 50.000 personas durante el año 2022. Eso significa un 49% más que en el año anterior. La protección al trabajo a través de la inspección ha continuado de manera muy intensa, abarcando en el año 2022 en cada una de las dos áreas de la inspección a alrededor de 100.000 trabajadores cada una. Las actividades de inspección desarrolladas durante el año pasado representaron un número muy superior a las registradas en el último año previo a la pandemia. Es bueno decir, el inspector siempre me pide que lo diga, inspector Teijeiro, que aún en el momento más agudo de la emergencia sanitaria nunca dejamos de inspeccionar. Al contrario, en el propio año 2020 mejoramos los números de inspecciones que los que habían ocurrido en el año previo a la pandemia. Nos sentimos orgullosos de haber podido mantener e incrementar esta tarea que es la que da la garantía al mundo laboral y particularmente a los más débiles. Por otra parte, también la evolución de la siniestralidad desde el 2014 al 2021 se ha reducido prácticamente en un 30%. En síntesis, hemos recuperado los niveles de empleo y nos proyectamos hacia una mejora cada vez mayor, tanto en cantidad de puestos de trabajo como en la protección de las condiciones laborales. Pasemos ahora a la situación del salario. Lo primero que tengo que decir es que hoy podemos afirmar que hemos cumplido con el compromiso asumido de recuperar el poder adquisitivo del salario que sufrió un deterioro como consecuencia de la pandemia. Mientras que los países de la OCDE, los más desarrollados, registraron en el primer trimestre de 2023 una caída del salario real promedial del orden del 3.8%, en el primer semestre de este año nuestro país registra un crecimiento del 3.4% de su poder adquisitivo. Es más, el nivel promedio de los salarios desestacionalizado se ubica hoy a apenas un 0.3% del nivel que teníamos antes de la pandemia. Después de haber asumido conscientemente un deterioro inevitable del salario real entre 2020 y 2021 debido a la emergencia sanitaria, ya en el 22 se registró, como habíamos pronosticado, un aumento del salario real que avanzaba en la recuperación. En las negociaciones con los trabajadores públicos se acordó el año pasado el cronograma de recuperación que se está cumpliendo sin ningún tipo de inconveniente. Por otra parte, en los lineamientos que acabamos de presentar a la 10ª ronda de los consejos de salarios, se ha propuesto una pauta que garantiza completar la recuperación para más del 90% de los trabajadores privados entre julio del 24 y enero del 25. El salario mínimo nacional, que es una referencia para la fijación de las remuneraciones de muchos trabajadores informales, aumentó en 2020 por encima de la inflación y en 2021 y 2022 se incrementó en línea con la inflación, por lo que en ningún momento para quienes cobran el salario mínimo nacional se produjo una caída del poder adquisitivo y se trata
de las personas obviamente más débiles. Además, seguramente la recuperación del salario real promedialmente se va a alcanzar a fines de este año. Podemos afirmar entonces con convicción que hemos cumplido con nuestro compromiso de la recuperación salarial, que yo les diría que adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que este objetivo se ha alcanzado en un contexto mundial y regional muy adverso. En materia de relaciones laborales, este Gobierno ha dado muestras permanentes de la valoración que tenemos sobre la negociación colectiva y los ámbitos tripartitos, así como de la importancia que otorgamos al diálogo social con empleadores y trabajadores. Hemos convocado al Consejo Superior Tripartito en forma regular desde que empezó este periodo de gobierno. Por ejemplo, en lo que va de este año ya se convocaron 3 veces el Consejo Superior Tripartito. A pesar de todas las profecías que anunciaban al principio de este gobierno que se dejaría sin efecto la negociación colectiva y los consejos de salarios, durante este periodo de gobierno se convocaron ya 3 rondas salariales. El diálogo tripartito se desarrolló desde el comienzo y tanto los sindicatos como los gremios empresariales saben que este es un ministerio que está siempre disponible para atender las diferentes solicitudes de intervención de manera inmediata y yo les puedo garantizar que así seguirá siendo en los próximos tiempos. También nos comprometimos a llevar adelante un conjunto de iniciativas para modernizar las reglas de juego de las relaciones laborales. Como se sabe, a través de la Ley de Urgente Consideración, establecimos la norma que define que en el marco del ejercicio del derecho de huelga, los trabajadores huelguistas no pueden llevar adelante medidas que impidan el derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas y el derecho de la conducción de la empresa a acceder a sus locaciones. Esto en línea plena con los dictámenes y los dictados de la OIT. Esta norma ya hace 3 años que está vigente y ha funcionado de manera fluida y correcta, sin incidentes y también sin vacilaciones. Además, este año se aprobó la ley que establece el procedimiento para el reconocimiento de la personería jurídica, tanto de las organizaciones de trabajadores como de empleadores. La existencia de la personería jurídica gremial es un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. Ambos requisitos se exigen en favor de las propias garantías de los trabajadores. Por otro lado, también se aprobó la ley que modifica aspectos de la Ley de Negociación Colectiva para adecuarla a la normativa de la OIT. No podemos aceptar que OIT incluya a Uruguay entre los países que violan la normativa laboral internacional. Toda nuestra tradición y nuestra trayectoria indica absolutamente lo contrario. Esta nueva ley, lejos de afectar la negociación colectiva, por el contrario, la pone en línea con la normativa internacional. Y todas estas iniciativas de cambios legislativos se realizaron cumpliendo con el paso previo de informar y escuchar a los actores sociales. Somos conscientes de que sigue habiendo una agenda para avanzar y mejorar la negociación colectiva y las relaciones laborales, actualizar las categorías laborales, redefinir las mesas de negociación, tomar en consideración variables tales como el tamaño o la ubicación geográfica de las empresas, establecer protocolos claros para definir los llamados descuelgues, son todos temas que hay que seguir trabajando. En definitiva, hemos mantenido siempre las instancias de diálogo y negociación tripartita y también hemos impulsado cambios en las reglas de juego para avanzar en la modernización de las relaciones laborales. Finalmente, con respecto a esta primera parte, quiero referirme
a la Ley de Reforma Previsional. Hemos impulsado y aprobado una profunda e histórica reforma que marcará el cambio de las próximas décadas. Todos los partidos políticos en la campaña electoral de 2019 habíamos reconocido que esta reforma era indispensable para alcanzar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo. La reforma asegura un régimen de jubilaciones y pensiones para que las nuevas generaciones no tengan el riesgo de perder derechos por insuficiencia de recursos. Es más, el objetivo de sostenibilidad fiscal que se logra con este nuevo régimen permite frenar el proceso de incremento del gasto centrado en jubilaciones y pensiones para hacer posible la dedicación de recursos a las prioridades que hoy nuestro país tiene por delante, en particular para atender a la pobreza infantil. Pero además se trata de una reforma justa porque promueve la equidad. Crea un complemento solidario que asegura que las jubilaciones más bajas puedan ser más altas que las jubilaciones mínimas actuales. Es promotora de equidad porque establece reglas comunes para todos los subsistemas jubilatorios, atenuando y terminando con privilegios y diferencias, construyendo en el mediano plazo un sistema en el que, como decía el doctor Saldain, cada peso que se aporta para la jubilación pueda tener el mismo valor para las jubilaciones que genera. Pero además es justa porque introduce un cambio muy importante que está vigente desde la semana pasada. Hace compatible la jubilación con el trabajo para todos los jubilados, terminando con otra inequidad inaceptable que permitía que ciertos ciudadanos pudieran tener la oportunidad de jubilarse por una caja y seguir trabajando en otra, mientras la gran mayoría debían optar entre la jubilación o seguir trabajando sin poder compatibilizar ambas cosas. Todos sabemos que es además una reforma que surgió del proceso de participación y diálogo más intenso y abarcativo de la historia del país en materia de reformas jubilatorias. 2 años y medio de discusión y debate con todos los actores políticos y sociales y se escuchó a todos los que quisieron aportar. Es una reforma gradual, sin cambios repentinos y que no va a cambiar las reglas de juego a los que están cerca de jubilarse. Y por cierto, no es verdad el eslogan que desde la oposición se ha impulsado diciendo vas a tener que trabajar más y vas a cobrar menos. Los menores de 50 años se van a jubilar más tarde, pero no es verdad que van a ganar menos. Por el contrario, van a recibir jubilaciones iguales o mayores que las actuales. Y lo más importante, todo esto lo hicimos sin pensar en cálculos políticos, actuando con responsabilidad y mirando lejos, como debe hacer un gobierno serio y responsable. En síntesis, hemos recuperado el empleo a pesar de la pandemia a los niveles de 6 años atrás. Hemos cumplido con el compromiso de recuperar el poder adquisitivo del salario. Hemos bajado la informalidad. Hemos aumentado las protecciones laborales, incrementando la tarea inspectiva. Hemos realizado cambios importantes, modernizando la negociación colectiva. Hemos mantenido los mayores niveles de diálogo con todos los actores sociales y hemos reformado la seguridad social para bien del futuro del país. Todo esto en estos 3 años y con viento en contra, por cierto, de una pandemia y de los conflictos internacionales que nos afectan. En todo esto seguiremos trabajando
junto a un gran equipo que nos ha acompañado, allá están, acá, en total sintonía. Pero vayamos a los desafíos que nuestro país tiene por delante. Dentro de un año, los uruguayos estaremos definiendo nuestro futuro en el marco del lógico debate democrático. La principal cuestión que tendremos por delante será entre la continuidad de este proceso de cambios que se han impulsado desde el gobierno o la alternativa que se ha expresado en cuestionar y criticar todo lo que se ha hecho. Para decirlo más claro, la disyuntiva será entre la continuidad de la coalición o el retorno del Frente Amplio. La oposición desde el Frente Amplio sigue insistiendo en construir un relato de catástrofe. Busca construir un relato de alarma. Aparece en términos ajenos a la realidad. Se dice que se gobierna para los ricos, ignorando que el gasto público social es más alto en este periodo que cuando gobernaba la oposición. Algunos referentes de la oposición insisten en que hay falta de rumbo, pero por otro lado nos atribuyen designios negativos para la mayoría de los uruguayos. Se habla del aumento de la pobreza, de la inseguridad alimentaria, de salarios insuficientes, y hemos escuchado las cosas más insólitas ante la crisis del agua. Por otro lado, no hemos podido conocer qué concretamente harían quienes están en la oposición con temas tan relevantes como la seguridad social o la educación, entre otros. Críticas sin propuestas alternativas. Se intenta imponer además el relato de que este gobierno busca desmantelar el Estado. Ya se quiso construir esta imagen con la decisión de la portabilidad numérica. ¿Se acuerdan? Cuando se profetizaba que Antel se iba a caer por la portabilidad numérica. Hoy está comprobado que eso benefició a los ciudadanos, rebajando sustancialmente los precios de acceso a la telefonía celular, y Antel no perdió mercado, sino que sigue siendo firme y sólida. La asociación con privados del sector de cementos de ANCAP debió haberse emprendido hace muchos años para revertir pérdidas enormes que pagamos todos los uruguayos cada año. Eso es afectación de nuestro patrimonio. Como lo fue haber fundido ANCAP en el periodo anterior, lo que obligó a que todos los uruguayos pagáramos 800 millones de dólares para evitar que la empresa pública más grande del país se fundiera. Lo que es muy cierto es que nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional, por su certeza jurídica, por su equilibrio económico, por su capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo al ritmo más rápido del que se pronosticaba, por haber expandido un gasto social muy significativo para sostener a los más débiles. Y somos, además, una de las democracias más plenas del mundo. Eso no significa que no haya problemas. Entonces, el debate es, parafraseando el título de una de las obras más relevantes de un pensador brillante que tuvo este país, que fue Carlos Real de Azúa, el debate es entre el impulso y su freno. La decisión ciudadana del año próximo tiene, quizás, más que otras veces, una particular trascendencia. Sobre todo porque desde la oposición ha habido un rechazo expreso a todos y cada uno de los cambios impulsados, sin alternativas sobre lo que hay que hacer. Así ha sido con respecto a la transformación educativa, así ha sido también con respecto a la reforma previsional. En un mundo cada vez más dinámico e incierto, no se puede perder el tiempo. Por eso, pensando en las próximas elecciones, es necesario reafirmar la importancia de la continuidad
del rumbo asumido en este periodo de gobierno. En tal sentido, creemos nosotros que importa acordar algunos puntos programáticos mínimos que reediten el formato del compromiso por el país para que los ciudadanos puedan conocer los acuerdos básicos de un nuevo gobierno de coalición. Este acuerdo debe formularse previamente, porque la coalición, si se presenta como tal, como nosotros creemos, a las próximas elecciones, tiene que darle garantías a los ciudadanos sobre qué es lo que piensa impulsar y hacer. En tal sentido, hay que reformularse para adelante sin perjuicio de que cada partido de los que integran la coalición desarrollemos nuestras propias propuestas programáticas. Hay que consolidar las transformaciones en educación, en seguridad social, los primeros pasos de la reforma del Estado, la búsqueda de caminos de apertura para mejorar inserción internacional, entre otras cosas que en este periodo se han impulsado. Pero además tenemos que abordar otros asuntos pendientes que en este periodo, con la afectación de los factores externos muy fuertes como la pandemia y el contexto internacional incierto, no fue posible emprender de manera más profunda. Desde nuestra perspectiva, y acá hablo como dirigente y líder del Partido Independiente, vamos a impulsar varios puntos prioritarios. En primer lugar, construir una amplia avenida de integración exitosa para las nuevas generaciones, promoviendo cambios significativos en toda la trayectoria de vida, desde el nacimiento hasta su inserción en la vida adulta. Esto implica desarrollar un trípode: eliminar o reducir sustancialmente la pobreza infantil, consolidar la transformación educativa y desarrollar e invertir significativamente en ciencia, tecnología y desarrollo científico. Sobre pobreza infantil, estamos convencidos que se puede reducir sustancialmente la pobreza infantil. Hay que proponerse la meta de que al final del próximo periodo de gobierno la tasa de pobreza de los niños se haya reducido a la mitad y, por lo tanto, que no sea mayor que el promedio del conjunto de la población. Lamentablemente, desde que se empezó a medir la pobreza infantil en 1989, con el famoso estudio de Juan Pablo Terra, la pobreza infantil ha sido siempre el doble que la pobreza del conjunto del país. Es fundamental la constitución de un Fondo Infancia que acabamos de presentar en el Parlamento para concentrar recursos y monitorear su ejecución, de modo que los recursos lleguen efectivamente a las familias con hijos chicos. Nuestra escala poblacional y la baja natalidad permite plantearse el objetivo de realizar una verdadera trazabilidad de la trayectoria de cada niño a lo largo de su vida, desde su primera infancia, asegurando entonces su acceso a servicios y transferencias que ciertamente deben ser de mayor volumen para generar un proceso virtuoso en un momento crucial de la vida, que son los 3 primeros años de vida. En segundo lugar, consolidar la transformación educativa. Durante este periodo se ha iniciado la tan postergada transformación educativa y se han dado pasos muy importantes referidos a los contenidos y a la multiplicación, por ejemplo, de los centros María Espínola. Pero quedan otros desafíos. Resulta imprescindible lograr más avances porque el riesgo de la inercia, o peor aún del retroceso, es muy alto. En tal sentido, nos parece fundamental trabajar, en primer lugar, en una mayor articulación entre educación y trabajo, impulsando la educación técnica. Y en ese sentido decimos que hay que alcanzar la meta
de que todos los estudiantes que quieran acceder a la educación técnica puedan tener cupos para hacerlo. Tenemos que desarrollar modelos de prácticas de aprendizaje, como las escuelas de alternancia o las experiencias de educación dual, para promover una mejor y más fuerte articulación entre teoría y práctica, que hoy todavía es muy poco extendida. Tenemos que llevar adelante un cambio en la gestión educativa. Esto implica revertir la segregación social y la desigualdad de aprendizajes entre los centros educativos. Hay que fortalecer la gestión de los centros educativos, desarrollar mecanismos de evaluación, reestructurar el sistema de inspecciones y de evaluación docente y cambiar el estatuto docente. La tercera parte de esta trayectoria virtuosa se completa desarrollando e invirtiendo significativamente en ciencia, tecnología y desarrollo científico. Es fundamental aumentar la inversión en forma gradual y creciente durante el próximo periodo hasta llegar al cumplimiento de aquel compromiso asumido y todavía no cumplido en 2014, de llegar a una inversión equivalente al 1% del PIB en ese sector. Para ello es muy importante otorgar a esta área una relevancia institucional mayor. Puede ser elevarla a rango ministerial o al menos elevar su jerarquía en el Ministerio de Educación y Cultura. En segundo lugar, tenemos que construir una red de sostén social para responder a las nuevas formas de marginalidad y exclusión. Es un objetivo de primer orden la recuperación de mayores niveles de integración social. Además de la pobreza infantil y la transformación educativa, tenemos que seguir desarrollando, cosas que se están haciendo, pero que hay que seguir trabajándolas, en la rehabilitación de los liberados. Resulta imprescindible sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, creando un servicio descentralizado, vinculado además a un Ministerio de Justicia que es urgente crear. Al mismo tiempo, es imprescindible seguir desarrollando programas de apoyo social e inserción laboral de los liberados. La meta debe ser bajar sustancialmente la reincidencia para acercarla a los niveles de los países que funcionan bien en ese sentido. Eso significa bajar del 60% a acercarnos por lo menos al 30%. En segundo lugar, seguir avanzando en la regularización de asentamientos, como un proceso que no es solo de construcción de viviendas, sino de construcción de servicios y redes sociales multidimensionales que construyan comunidades integradas al tejido social urbano. Atender también con particular énfasis la problemática del suicidio, tal como se ha decidido priorizar en esta rendición de cuentas. En tercer lugar, tenemos que continuar avanzando en una mejora sustancial de la inserción internacional, requisito imprescindible para profundizar y diversificar nuestro modelo de desarrollo productivo. Y acá yo creo que tenemos que concebir a la inserción internacional como una política de Estado y buscar ámbitos que incluyan a todos los actores políticos y también sociales, más allá de las diferencias que tengamos en la evaluación y el posicionamiento frente a la política internacional. Una cosa es el posicionamiento frente a los temas de política internacional, en donde las diferencias son enormes, y otra cosa es poder juntar esfuerzos todos para ver cómo hacemos para que el Uruguay tenga una mejor inserción internacional de la que depende el desarrollo productivo del país. Diseñar la política de inserción internacional al servicio del crecimiento productivo, con fuerte vinculación con las agroindustrias y las tecnologías de la información, que nos permita aumentar el valor agregado de la producción y de la actividad. No nos podemos ir del Mercosur, pero tampoco podemos quedarnos maniatados. Debemos seguir tosudamente impulsando alternativas tal como hemos
intentado en este periodo seguir buscando fórmulas para encontrar caminos de apertura comercial que son vitales para el Uruguay. Finalmente, se han dado los pasos fundacionales de una verdadera reforma del Estado y en el próximo periodo tenemos que concretar estas transformaciones. Eso significa que la reforma de la carrera funcional efectivamente se aplique en el próximo periodo de gobierno, que se desarrollen los mecanismos de evaluación de gestión y que se fortalezcan, y esta es una asignatura pendiente, los instrumentos de transparencia de la gestión pública, dando recursos humanos y materiales y también instrumentos normativos al Tribunal de Cuentas y a la Junta Anticorrupción. Ya habrá tiempo todos los meses que vienen para debatir y desarrollar estos y otros temas, pero para nosotros, si tuviéramos que definir cuáles van a ser nuestros énfasis, aquí están. Muchas gracias y estoy a las órdenes para las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, señor ministro. Ya le damos la palabra a Miguel y Pablo. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar por una pregunta que llega a través del WhatsApp de ADM. En parte usted la respondió, pero para cumplir con la persona que ha enviado esto, dice, ministro, ¿cuál es el posicionamiento actual de Uruguay frente a las disposiciones de la OIT en relación a la ocupación de los lugares de trabajo? La Organización Internacional del Trabajo no prohíbe la ocupación, pero dice que en esos casos deben tener libre ingreso quienes quieran trabajar y además los directores o propietarios de las empresas tienen derecho a ingresar. Esto el PIT-CNT no lo reconoce y hemos tenido más de un caso con serios problemas. Y después le preguntan sobre negociación colectiva, dice la OIT, dice que prefiere que sean negociaciones bipartitas entre empleados y empleadores y no tripartita como promociona el gobierno. Sí. Esta es una primera inquietud de alguien que está entre nosotros. Sobre el primer punto queremos decir que la norma actualmente vigente, que estaba incluida en la Ley de Urgente Consideración, está totalmente alineada con los dictados de OIT. Los propios representantes de OIT convocados por la comisión que en su momento estudió la Ley de Urgente Consideración lo ratificaron. O sea que la norma está perfectamente alineada y se está cumpliendo desde hace 3 años. Yo creo que es un gran cambio que ha ocurrido en este periodo de gobierno y que permite, sin perjuicio del derecho de huelga, establecer que hay límites para las acciones que se realizan porque no se puede, por la vía de la ocupación, afectar el derecho de los trabajadores no huelguistas. Y esto así textual lo establece el Comité de Libertad Sindical de la OIT. O sea que estamos totalmente alineados y además hemos dado cumplimiento fehaciente cada vez que ocurre una ocupación. Han ocurrido unas cuantas, probablemente seguirán ocurriendo otras. Siempre vamos a hacer lo que corresponde. El Ministerio intima, el Ministerio entonces espera que los trabajadores cesen en su actitud, y si no lo hacen, se convoca al Ministerio del Interior y se procede al desalojo. Eso es lo que ha ocurrido en cada caso, cada vez que hemos tenido este tipo de problema, y así va a seguir ocurriendo porque es la norma la que establece ese camino. En segundo lugar, la segunda parte de la pregunta refiere a lo que fue la modificación de la Ley de Negociación Colectiva, que buscó alinearnos con las observaciones que la OIT había formulado. Y en ese sentido decir que hay un punto que la OIT planteaba en línea con una queja de las cámaras empresariales, que es que el Estado no participe de la negociación salarial salvo para definir los laudos de las categorías, los laudos mínimos de cada categoría. Eso no lo incluimos en el cambio. Nosotros creemos que acá hay una tradición muy larga del Uruguay de participación en la negociación colectiva por parte del gobierno y que ha sido positiva en términos generales y que tenemos además muchas dudas sobre cuál sería el efecto de tomar una definición en ese sentido. No obstante ello,
Le hemos dicho a la OIT que vamos a seguir trabajando, que va a haber en ese sentido diálogo con la OIT y obviamente nuestra idea es en un proceso de mayor duración alinearnos también con la OIT en todas sus dictámenes. Nosotros, a diferencia de algunos actores que han cuestionado los cambios que hemos hecho, no invocamos la OIT solo para lo que nos sirve. Me estoy refiriendo al movimiento sindical, que lamentablemente siempre invoca la OIT, pero cuando la OIT dice cosas que no le gustan, protesta. Y bueno, el gobierno no actúa así. Gracias. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a los presentes. Tenemos varias preguntas, así que le vamos a pedir brevedad, si podemos hacer varias. Una de ellas dice que la semana pasada se denunció que trabajadores ilegales ingresaron desde Argentina a trabajar en zafra de producción. ¿Qué información se tiene sobre eso y cómo ha trabajado el Ministerio de Trabajo al respecto? Y si se tiene alguna otra denuncia además de estos trabajadores que ingresaron en zafra, porque tenía entendido que había en algunas otras áreas de producción también de trabajadores desde Argentina que habían ingresado. La denuncia que fue pública, además, recibimos, desde que la recibimos, determinamos que la inspección fuera a identificar dónde estaba ocurriendo esa situación. Son predios rurales en la zona a la altura de Salto, tiene que ver con la producción citrícola y se denunciaba que había trabajadores en negro que los cruzaban desde Concordia. Estamos en eso, justo antes de entrar acá, hablamos con el inspector de que estábamos identificando cuáles son los predios en que esto ocurre y la inspección hasta ahora no hemos encontrado en dónde se produce ese fenómeno, pero no tengan ninguna duda de que si eso está ocurriendo lo vamos a sancionar como corresponde absolutamente y estamos en eso. De hecho, la inspección está allá y estamos recibiendo información de los denunciantes para identificar en qué predio está ocurriendo. Otra pregunta que llega desde el público dice: ¿qué opinión le merece la inmigración extranjera que viene a residir y trabajar al Uruguay, específicamente la cubana y la venezolana? Yo le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que este es un país de puertas abiertas, es un país que nació con inmigrantes, que se construyó con inmigrantes y que por lo tanto tiene que ser un país con capacidad de acoger a la gente que viene acá a laburar, a ganarse la vida. A construir un futuro. No honraríamos nuestras tradiciones si hiciéramos otra cosa. Ministro, usted arrancó su exposición enumerando una cantidad de logros que destacó de su gestión, que se cumplió la recuperación salarial, la recuperación del empleo después de la pandemia. Sin embargo, se está viviendo una ofensiva sindical muy importante. En primer lugar, me interesaría consultarle cuál es su interpretación de esa ofensiva sindical y consultarle sobre esta última propuesta del movimiento sindical del PIT-CNT sobre la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. Si usted cree que Uruguay en algún momento puede incorporar esa discusión a nivel general dentro, por ejemplo, de la negociación colectiva de los consejos salarios. Tú me pediste brevedad y preguntás cosas que llevaría mucho rato contestarlas, pero voy a ser lo más breve posible. Lo primero, sobre la conflictividad. Yo les diría, acá hay dos tipos de conflictividad y yo quiero destacarlo porque me parece que es la mejor manera de analizar esta situación. La conflictividad ha aumentado enormemente en relación a los años anteriores, entre otras cosas porque la pandemia fue durante bastante tiempo un freno para las movilizaciones y las acciones de cuestionamientos o de conflictos. Eso es una realidad. Pero hoy en día la conflictividad tiene dos causas distintas. Una es la clásica laboral vinculada a reclamos salariales, a despidos, a situaciones vinculadas a reclamos sobre beneficios laborales. La otra es político-ideológica. Y si uno estudia... La otra es político-ideológica y tiene que ver con un enfrentamiento que el movimiento sindical tiene con el programa de gobierno. Programa de gobierno que fue votado por la ciudadanía, que fue
apoyado mayoritariamente por la ciudadanía y que obviamente nosotros estamos impulsando. Me estoy refiriendo a la transformación educativa, a la reforma de la seguridad social, a la reforma del Estado, a todas cuestiones que están en el programa político de la coalición, que se ha llevado adelante y si no, no seríamos coherentes con los ciudadanos que nos expresaron el apoyo, y que sin embargo el PIT-CNT lo convierte, si ustedes miran las convocatorias de los paros generales, es contra la transformación educativa, es contra la reforma de la seguridad social. Esa es la realidad, y ese es otro tipo de conflictividad que es muy difícil de resolver. Ahora con el tema del proceso de asociación del cemento en el caso de ANCAP, esos son conflictos ideológicos y es muy difícil de resolverlos porque refieren a otro nivel, a otra forma de manejar las cosas. Después hay otra segunda cuestión que está relacionada con el hecho de que coincide la última rendición de cuentas en este segundo semestre, la última rendición de cuentas en la que se puede aprobar gastos con la 10ª ronda salarial. Entonces es razonable que en este segundo semestre tengamos un incremento de la conflictividad, esta sí, la laboral, porque está en línea con esos reclamos que están creciendo, ¿no? La segunda parte... La última parte era la reducción de la jornada laboral, sí. Que creo que al público le importa en especial. Es curioso porque el movimiento sindical tenía como bandera, hasta hace un poco tiempo, la recuperación salarial. Cuando se dieron cuenta que la recuperación salarial ya estaba, entonces apareció la reducción de la jornada laboral. Casualidades, no sé, pero en todo caso, es un tema importante. Yo lo que les tengo que decir es que es un tema que en el mundo empieza a discutirse, que hay países que lo han hecho. Lo que sí está claro es que no es posible pensar en una reducción de la jornada laboral manteniendo el nivel salarial con menor horario sin una contrapartida que es la mejora de la productividad, medible con indicadores claros y precisos. Y por supuesto no nos parece que eso se pueda realizar por vía de ley, sino que en todo caso es un tema que forma parte de la negociación colectiva. En este país ha habido acuerdos de reducción de jornada laboral a cambio de mejoras de la productividad. De otro modo, es pegarse un tiro en el pie para los trabajadores, porque los trabajadores consiguen una reducción de jornada laboral, la empresa pierde rentabilidad y termina haciendo ajustes, y al final el ajuste lo terminan pagando los puestos de trabajo. Les pedimos un poco de silencio ya para este tramo final. Ministro, se lo íbamos a preguntar con Pablo y usted con gran capacidad, se lo elogio, planteó algunas cosas que han quedado pendientes, aunque son pendientes de realización en este gobierno, incluso algunos planes para antes que termine. Cuando usted habla de el Fondo Infancia, y yo estaba mirando al diputado Iván Posada, que si yo no recuerdo mal lo planteó en mayo del año pasado, y ustedes han vuelto a presentárselo ahora al presidente de la República. Le pido en un minuto que nos refresque de qué se trata, aunque ya hizo alguna mención, y qué posibilidades hay de que esto pueda salir. Bueno, nosotros estamos confiados de que puede salir, porque yo creo que la problemática de la infancia es una problemática central para el país. Es increíble que sigamos teniendo esta concentración de la pobreza en los niños, siendo que cada vez son menos los niños que nacen en este país. Por lo tanto, tenemos un objetivo que hay que atacar, que hay que cumplir, que hay que mejorar de una vez por todas. Y en ese sentido me consta... Pero eso lo dicen todos, ¿y entonces? Bueno, el Fondo Infancia es un instrumento. Es un instrumento que por sí solo no resuelve el tema, pero es un instrumento que busca concentrar recursos de una manera mucho más eficaz y rápida y acompañado de un proceso de monitoreo y de evaluación de cómo efectivamente se ejecutan esos recursos. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es la capacidad de ejecutar. De repente resolvemos adjudicar recursos en un determinado sentido y luego no se logran realizar o, peor aún, quedan en la intermediación.
y no en el destinatario final. Ese es un problema de cualquier política, no estoy haciendo ningún señalamiento en particular. Creemos que es fundamental el fondo porque lo que va a garantizar es poniendo al frente del fondo a las principales autoridades de cada institución estatal y además haciendo un monitoreo de la ejecución de los fondos, pensamos que ahí vamos a focalizar mejor y llegar de una manera más cabal, además a ese seguimiento. Yo hablé de la trazabilidad. Sí. Yo creo que es posible llegar a la lógica en donde uno tenga un seguimiento individualizado de cada niño que nace en situación de pobreza, obviamente, y acompañarlo en ese proceso de los primeros años de vida, donde además el Uruguay ha construido instrumentos formidables como el Plan CAIF, que ya tiene 30 y pico de años y que realmente es un concepto que fue construido en el primer gobierno democrático y que realmente ha sido aceptado y adoptado por sucesivos gobiernos de distinto signo y que habla de una continuidad de esa preocupación. Pero hay que darle un nivel de recursos que permita llegarle a todos los niños en situación de pobreza, y eso implica pensar en más recursos y por eso el Fondo Infancia. Mieres, está claro que usted planteó un escenario de seguir trabajando en coalición para el próximo episodio electoral y se plantó notoriamente como candidato para ese próximo escenario. Habló de acordar un programa común con esa coalición. ¿Ese programa común lo piensa acordar para las elecciones de noviembre? O sea, ¿piensa sentarse a negociar? Por ejemplo, estaba Delgado sentado en la mesa, que es una de las figuras que se nombra como candidato. Está Javier García, quien también es otra de las personas que aparece en las encuestas de opinión pública como uno de los posibles candidatos en el Partido Nacional. ¿Quiere sentarse a negociar con los blancos, los colorados, los cabildantes, a negociar en noviembre un programa en común? Yo creo, la verdad, que es una obligación ética que si nosotros pensamos continuar gobernando como coalición en el próximo periodo de gobierno, y desde ya adelanto que es la opinión que tiene el Partido Independiente, continuar la experiencia de coalición proyectada hacia el próximo periodo de gobierno, decirle a la gente cuáles son los factores en común que tenemos y qué cosas básicas. Yo no digo un programa completo. El otro día le preguntaron al senador Manini Ríos, porque nosotros habíamos hablado de un programa común. En realidad hablamos de reeditar el compromiso por el país. Compromiso por el país, nada más que con otros contenidos. El compromiso por el país es un conjunto de asuntos que nos unen a toda la coalición y que son los que nos comprometimos a cumplir. Y yo creo que algo de ese nivel, que no agota los programas partidarios. Cada partido va a tener su perfil. Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Cada uno tendremos nuestros temas. Yo acá adelanté algunos de los temas que el Partido Independiente va a impulsar como propios. Serán o no parte de un compromiso de coalición, porque cada partido tiene su peculiaridad y obviamente eso hace la riqueza también de la coalición. En este periodo de gobierno hemos tenido temas que no forman parte del compromiso por el país y que impulsó un partido o el otro, cada uno, además de los que, eso sí, nos obligan. Pero yo creo que cuando nos vamos a presentar a la ciudadanía, porque la coalición no estaba en el 2019, por eso el compromiso por el país se firmó entre la primera y la segunda vuelta, pero ahora está. Entonces, antes de la primera vuelta, a nosotros nos parece, estoy hablando por el Partido Independiente, que sería bueno tener un nuevo documento que sea una hoja de ruta básica, que no agote los temas que cada uno va a tener, pero que permita darle a la ciudadanía una señal de para dónde van los tantos. Nos indican que nos quedan 2 preguntas, o sea, la última de mi parte, esta es personal. ¿Cuánto cree que ganó, que sumó, y cuánto cree que restó al aceptar este cargo de ministro, tanto en lo personal como políticamente? A ver, yo creo que yo voy a hablar en términos de colectivo del Partido Independiente. El Partido Independiente es un partido ya que
ha comparecido a las elecciones en diversas oportunidades, siempre fue un partido donde se mostró en el Parlamento, porque efectivamente nuestro rol fue estrictamente parlamentario. Y creo que, la verdad, tenemos la convicción de que nuestra trayectoria parlamentaria, y si alguna duda quedaba, la actuación del diputado Iván Posada en este periodo de gobierno lo demuestra claramente. El partido ha cumplido. Ha tenido siempre una actuación parlamentaria responsable, seria, de trabajo. Pero mucha gente tenía la pregunta de qué pasaba con este partido si le tocaba gestionar. Y yo creo que acá ha quedado de manifiesto que este partido, además de seguir teniendo una trayectoria parlamentaria fuerte, ha demostrado una capacidad de gobernar, de gestionar incluso cosas complejas. No solo el Ministerio de Trabajo, donde además tengo un equipo de gente que no es de mi partido, que me ha acompañado y que nos ha ayudado, obviamente, pero hemos tenido y tenemos a Mónica Botero en el Instituto de la Mujer, a Daniel Radío en la Secretaría Nacional de Drogas, al compañero Gerardo Sotelo en los medios públicos, a Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil empujando una reforma del Estado. Es decir, tenemos, y tenemos más gente, tenemos a Roberto Pérez Rodino en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Podría seguir. ¿Qué mostramos? Mostramos que este partido, además, ahora se ha convertido en un partido de cogobierno. Entonces yo creo que hemos ganado mucho como aprendizaje, pero también hemos demostrado mucho a la ciudadanía y tenemos mucha confianza en que eso se va a traducir en un apoyo como el que creo que nos merecemos. La última y es bien cortita. Entiendo que se viene un recambio de gobierno y usted planteó estar en campaña. ¿Se fijó una fecha para dejar el Ejecutivo y empezar a recorrer el país ya como candidato del Partido Independiente? Ese es un tema que yo tengo que hablar con el presidente, obviamente, pero está claro que cuando arranquemos la campaña, y eso será en los primeros meses del año que viene, la ventaja que tenemos en el Partido Independiente es que no tenemos interna. Por lo tanto, tenemos una ventaja en cuanto a que podemos arrancar un poco después. No mucho después, porque después llegamos tarde. Así que por ahí, principios del año que viene, será seguramente el momento. Tendremos que conversarlo con el presidente. Muchas gracias, Un ministro. gusto, encantado.